¿Cómo están? ¿Está pasando bien? Bueno, hoy me toca cerrar. Muy contento de estar acá. Sé que los chicos hicieron un gran esfuerzo para que vengamos todos a estar charlando con ustedes. Y mi intención de la charla de hoy es contarles un poco una historia que es un poco mi historia, pero que no es solo mía, sino que es una historia que es de muchos, porque lo que a mí me sucedió es algo que le pasa a un montón de proyectos culturales, sociales, artísticos. Y esa historia pretendo enlazarla con el por qué existe el crowdfunding. ¿Todos conocían el concepto del financiamiento colectivo? Levante la mano el que conocía el concepto del financiamiento colectivo. Muy poquitos. Bien. Entonces voy a rebobinar. Le voy a contar un poco de dónde vengo y qué es lo que pasó en mi vida y en mi historia para poder pensar un poco la gestión cultural desde otro lugar. Primero voy a ir muy atrás, desde chico. Chico, ahí, ponele. Yo desde muy chico siempre supe que lo que a mí me movía al piso era el arte. Era la música en principio, pero siempre me sentí muy atraído por la cultura en general. A medida que fui creciendo, en un momento terminó el colegio, ¿no? Que es un momento de impasse en la vida de cualquier ser humano, cuando termina el colegio y tenemos que empezar a pensarnos como seres adultos, hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí apareció esa pregunta que muchas veces nos hacen, ¿no? ¿Qué querés ser cuando seas grande? ¿Cuántas veces le hicieron esas preguntas a ustedes? Levanten la mano el que alguna vez le preguntaron ¿qué querés ser cuando seas grande? A todos nos preguntaron en algún momento ¿qué querés ser cuando seas grande? La verdad es que yo no lo sabía y siempre creí hasta ese momento que la música y la cultura iba a tener una gran parte que ver en mi vida. Por esas cuestiones del destino, por las influencias de la familia y de las cuestiones situacionales que vivimos cuando llegamos a ese punto en el que cambiamos y empezamos a ver el mundo como seres más grandes, ¿no? Decidí ir por otro camino. Dije, bueno, voy a estudiar abogacía. ¿Por qué? Porque toda mi familia estaba vinculada a lo legal y a los abogados. Entonces pensé que tal vez ese podía ser mi camino. Al año y medio me encontré literalmente en una clase mirando la nada mientras el profesor hablaba y me apareció la siguiente pregunta: ¿qué hago acá? ¿Alguna vez se encontraron en la situación en que se dijeron ¿qué hago acá? Bueno, cuando me pregunté ¿qué hago acá? Al día siguiente no volví más a la facultad, particularmente a estudiar abogacía, y empecé a jugar un poco con esta parte creativa, volviendo un poco a lo que sería la cultura y las artes, ¿no? Y decidí meterme a ver qué onda con la cocina. Lamentablemente lo que descubrí es que a mí solamente me gustaba comer. Y me sigue gustando. Pero bueno, no era literalmente mi vocación, ¿no? Entonces ahí lo que vuelvo a mencionar es una cosa que dijo Steve Jobs, que a mí me marcó mucho, unas pequeñas palabras, que dijo que nadie está perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces les dijeron que están perdiendo el tiempo? Un montón seguramente, ¿no? A mí me lo decían bastante seguido. ¿Qué dice Steve Jobs? Todos creamos nuestro camino. Y eso es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo. Después, ¿qué pasó? Bueno, apareció de vuelta esa situación, ¿no? De qué quiero ser. Y apareció la música de vuelta en mi vida. Desde los 13 hasta los 17 me la había pasado tocando, pero nunca le había puesto ese enfoque de decir, yo quiero vivir de esto. Cuando efectivamente tomé la decisión de vivir de la música, con todo el desafío que eso implicaba, me encontré con un sistema que no me facilitó las cosas. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál es la experiencia? Que no es la única, sino que esta acumulación de caminos, de probar y de ir y volver, es lo que realmente a mí me cambió la cabeza. Después de 5 años de dedicarle a un proyecto que era el proyecto de mi vida, esos proyectos por el que el corazón late, ¿no? Esos proyectos por los que hacemos cualquier cosa para poder mantenerlos, para que puedan existir entre nosotros, ¿no? Bueno, después de 5 años llegamos a un punto en esa banda en la que empezaban a suceder cosas. Y a la par de las cosas que sucedían, necesitábamos cosas, recursos, contactos, crecer, ir hacia nuevos lugares. Y ahí cometimos un error. Le permitimos el acceso a otro tipo de agentes a que participen de nuestro proyecto. Mediadores, agencias, productoras, management. ¿Saben qué? Después de 5 años de trabajo, con una gira por afuera a punto de realizarse en Estados Unidos,
con fechas en los teatros más importantes de Buenos Aires, con fechas con muchas de las bandas que nos hubiera encantado tocar. 3 meses después que entran estos agentes, la banda se disuelve. Esto para mí fue un golpe muy fuerte, porque claro, si yo todo lo que hacía lo hacía para este proyecto, entonces, ¿qué tenía que hacer ahora? Y a partir de ahí comenzó otra situación en particular. Entonces, habiéndoles contado esta historia, quiero hacer un rebobinado. Estamos todos hablando en un punto de las mismas cosas. Estamos hablando de este nuevo mundo en el que vivimos, cómo nos afecta, cómo vivimos adentro de ese nuevo mundo, qué rol tenemos adentro de este nuevo mundo, ¿no? Entonces, hay una situación anterior, que es la que vivía justamente este proyecto, esta banda, que tiene que ver con que si yo quisiera acceder a 2 cosas que suelen ser las 2 cosas más importantes a mi juzgar de cualquier proyecto: difusión y búsqueda de recursos. Esas suelen ser las 2 cosas que hacen que un proyecto funcione, ¿no? Y pongo difusión por delante de la búsqueda de recursos porque ¿ustedes creen que el hecho de tener plata me asegura que yo voy a tener éxito? No. Entonces, ¿cómo hago para acceder a los públicos que están interesados en lo que hago? ¿Y cómo gestiono y entiendo los recursos que necesito para hacerlo realidad? Y no solo hablo de recursos cuando hablo de dinero, ¿no? No estoy hablando de dinero, no. El dinero es tan solo uno de los recursos que yo puedo necesitar para efectivamente hacer realidad mis proyectos. Entonces, a partir de esa situación, aparece como la oportunidad de hacer las cosas distinto. En este mundo anterior, si yo quisiera difusión, tenía que llegar a la televisión, la radio, las revistas. ¿Cualquiera llegaba a la televisión, a la radio, a las revistas? No. Si yo quisiera buscar financiamiento, ¿no? ¿Cualquiera accede a un préstamo, a un crédito? No, tampoco. Es muy difícil acceder a un crédito, a un préstamo. Me puedo endeudar, puedo pedir plata prestada a gente que conozco, a mi familia, al que sea. ¿Qué es lo que quiero destacar de este sistema antiguo? Que finalmente aquellos que deciden qué sale o no al mercado son unos pocos. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de la pelota, o eran los dueños de la pelota. En este nuevo mundo en el que empezamos a vivir, convivir, crecer, aparecen diferentes cosas. ¿Puedo seguir endeudándome? Por supuesto. Yo puedo seguir sacando la plata de mi bolsillo, yo puedo seguir pidiendo plata prestada, yo puedo seguir buscando y batallando para conseguir un crédito. ¿Qué es lo que cambió? La difusión. Cambió la forma en la que nos vinculamos, cambió la forma en la que nos contactamos. Este concepto de social media, ¿no? Ya no es lo mismo. Vivimos adentro de un mundo que está dentro de la Internet. Todo lo que sucede en nuestro mundo está afectado por lo que sucede en Internet. Al punto tal que las decisiones que tomamos como consumidores, y pongo comillas porque no somos más consumidores, están afectadas directamente por la participación de la gente. Directamente. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto para que vean cómo ustedes usan Internet, que seguramente se sientan identificados. Llega un día en el que ustedes deciden ir a comer. Viernes, sábado, día de salir a comer. ¿Qué hago? Entro en Internet, entro en alguna de estas plataformas en las que veo los perfiles de los restaurantes. ¿Qué hago yo? ¿Leo lo que el restaurante dice para decir sobre sí mismo? ¿O voy a ver las opiniones de la gente? Voy a ver las opiniones de la gente, ¿no? Y a partir de leer las opiniones de la gente, capaz que leo lo que tiene el restaurante para decir sobre sí mismo, y ahí ejecuto la decisión de ir o no. Entonces, fíjense el poder que tenemos. Si la gente valora más la opinión de lo que tiene que decir sobre algo, sobre un tema o lo que sea, y primero va a buscar la opinión, entonces ya no es tan importante lo que tienen para decir las empresas, las instituciones o un local que vende algo, sino que finalmente lo que más importa es qué es lo que la gente opina y piensa de ello, ¿no? Entonces aparece este nuevo rol, y dentro de este nuevo rol que es el social media y lo que es Internet, esto fue la disrupción del paradigma de comunicación. Y con esta disrupción del paradigma de comunicación, que es lo que nos dio Internet y las redes sociales, faltaba una herramienta que genere la misma disrupción a nivel del financiamiento. Y eso es el financiamiento colectivo. La posibilidad de que sea la gente, el público, el que se hace parte de los proyectos, y que sean ellos los que financian o participan generando recursos de todo tipo para que esos proyectos existan entre nosotros. Entonces, ¿qué es Internet hoy? Para mí, particularmente, es el cooperativismo 2.0. Es el resurgimiento del cooperativismo. Es la democratización del contenido. Hoy lo único que importa es el contenido. ¿Qué genero?
¿Cómo hago para llegar a sus públicos? Y incluso las empresas hoy están generando un gran debate porque no saben cómo adaptarse a este mundo en el que lo que importa ya no es lo que tienen ellos para decir, sino cómo generan contenido para vincularse con el público. Entonces, es el famoso power to the people, ¿no? Nos pasamos diciendo esa frase, hoy es más que nunca power to the people. El poder vuelve a la gente. Si la gente es la que puede ser decisora, influenciadora de la toma de decisiones de cualquier persona, entonces tenemos un poder que es muchísimo más fuerte del que nosotros nos imaginamos. Entonces, así, y bajo esta experiencia, cuando conocemos el financiamiento colectivo, creamos Panal de Ideas. Panal de Ideas es un proyecto que quiere ser súper horizontal con respecto al uso de las redes y esta forma de vivir este mundo en el que vivimos. El crowdfunding, por lo general, trabaja quedándose con comisiones fijas de lo que junta cada proyecto, y nosotros creemos humildemente que trabajar quedándonos con comisiones preestablecidas de lo que junta cada proyecto, sea un libro, un disco, una obra de teatro, un evento, lo que sea que quiera financiarse colectivamente, en un punto va en contra de la naturaleza del crowdfunding sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque si la herramienta es una herramienta que viene a eliminar intermediarios innecesarios y yo me quedo desde un lugar en el que yo cobro una comisión preestablecida, entonces yo me transformo en un intermediario. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos directamente horizontalmente con los proyectos y lo que hacemos es que aceptamos colaboraciones de esos proyectos. Ahora, había una segunda parte que nos parecía fundamental y era lo que nosotros siempre necesitamos. Recursos que no tienen que ver con el dinero en particular, tienen que ver con gente, de vuelta, power to the people. Gente que tiene ganas de sumarse, de hacer cosas, de acompañar, de brindarse. Gente que dice, no, yo te diseño ese flyer porque a mí me interesa y me gusta lo que haces. Gente que viene y te saca fotos en un evento y lo hace de onda, como muchos de los que han hecho hoy este evento. ¿Por qué lo hicieron? ¿Hay algún rédito más que el bienestar y el amor de hacer lo que uno hace? Yo creo que no. Después hay un montón de cosas que pueden surgir, pero principalmente es el amor por lo que hacen. Entonces, la red nos permite también vincularnos con personas que aman lo que hacen igual que nosotros. En este nuevo mundo, donde aparece esta posibilidad de financiar colectivamente, nosotros creamos una plataforma que se llama Voluntariado, en la que cualquier persona puede ofrecerse, incluso los proyectos pueden pedir cosas que necesiten, sean cuales fueren. Una máquina de humo, un diseñador, un fotógrafo, un escenógrafo, un iluminador, lo que sea que se necesite para que el proyecto salga. El fin de la plataforma es que los proyectos se hagan. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es la diferencia del bien cultural generado colectivamente. ¿Es lo mismo un disco que me compro en una batea y me lo llevo, o un libro que me llevo de una librería, que un disco que me lo da el artista en la mano, que el disco está firmado y dedicado para mí, y que en el librito adentro de ese disco hay una lista de personas que hicieron realidad ese disco? No es lo mismo. Tiene otra carga, tiene otra energía, tiene otra participación. Lo mismo con un libro. Si ustedes miraran su biblioteca y se encontraran con todos esos libros que ustedes tienen, les aseguro que si alguno de esos libros fueron libros financiados colectivamente y ustedes fueron parte de ese proceso, cuando los ojos de ustedes lleguen al punto de mirarse y encontrarse con el lomo de ese libro, la situación va a ser distinta. Y van a detenerse 2 segundos y se van a acordar de lo linda que fue la experiencia de ser parte de algo tan grande y tan lindo como lo es cualquier proyecto cultural, que siempre, históricamente, ha sido las disciplinas artísticas las que más le han costado conseguir los financiamientos y los recursos para hacerse realidad. Entonces, acá aparece también otra posibilidad de pensarnos de otra manera, que es lo que también quiero destacar, y me parece que en este mundo en el que estamos viviendo empieza a dejar de importar tanto qué quiero ser, ¿no? Y empieza a tomar mucho valor quién quiero ser. ¿Quién quiero ser en este mundo? ¿Qué rol voy a tomar en esta participación activa que me permite la red? Comentar, participar, darle like, compartir, ¿no? Todas esas cosas que hacemos, a veces las hacemos automatizadamente, pero no sabemos en realidad el poder que tenemos cuando eso lo hacemos colectivamente, cuando nos juntamos con un fin, con un medio. Hoy escuchamos muchas charlas y cosas que tienen que ver con el poder que tenemos cuando nos juntamos. Y también lo feo que sucede cuando nos juntamos y en el momento de la acción nos separamos y no llegamos a generar la acción que pensábamos que íbamos a hacer. Entonces, tomemos conciencia, porque me parece que vivimos una era que es muy, muy linda, en la que realmente podemos generar una revolución, que también fue una palabra que se dijo mucho hoy, pero no una revolución cualquiera, una revolución que nos lleve hacia aquello que
nos hace humanos. Volver a ser, ir al eje, ¿no? Volver a esas cosas que nos hacen humanos. Entonces, me parece que vivimos un mundo que es fantástico en el sentido de las oportunidades que tenemos. Las herramientas están todas a nuestra disposición, la mayoría de ellas son gratuitas, simplemente necesitamos buscarlas, accederlas, y si no sabemos algo, Internet nos da la respuesta. Hoy, si te quedás con una duda, es porque quisiste quedarte con una duda, porque en 5 segundos vos te sacás la duda en Google. Entonces, estamos viviendo una era de revolución y la revolución está en nuestras manos. Es de vuelta el poder para la gente y creo que, honestamente, estamos viviendo una era en la que se empieza a ver un horizonte donde los proyectos, la cultura y el arte, empieza a ver una era de autogestión, ¿no? Y espero, humildemente, que se sumen a esta forma, elijan su rol dentro de este nuevo mundo en el que estamos, no se queden solo en un Facebook, sino que entiendan el poder que tienen como colectivo, ya que entre todos realmente podemos vivir un mundo donde las utopías sean realidades. Gracias.